Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la materia denominada lo que es deontología jurídica. Bueno, ustedes ya pudieron haber observado en la plataforma existe un contenido programático, el cual pues está allí plasmado, en la cual bueno, vamos a iniciar con la primera unidad, como son las nociones básicas para el estudio de la ética. Este, eso para iniciar, lo que vamos a ver hoy en la presente sesión, que fue coordinada de manera síncrona a los efectos de llevar el comienzo de esta materia. Entonces, luego de esta unidad uno vamos a desarrollar lo que es la unidad 2, que es lo del campo de acción del abogado venezolano, luego lo que son los honorarios profesionales y por último los delitos y las faltas en el ejercicio. Iniciando, pues bueno, vamos con esta unidad uno, si se quiere, las bases conceptuales, donde vamos a desarrollar un poco aquí todo este tema. Vamos entonces dándole nuevamente la bienvenida para todos, quienes mirarán luego posterior de manera síncrona, pues vamos a estar aquí desarrollando la misma. Entonces, pues, sí, vamos aquí a comenzar esta primera unidad y vamos a ver aquí en este contenido programático. Pues como les comento, mm, vamos con estas nociones básicas, ¿sí? En estas nociones básicas vamos a ver un poco, comenzando con un pequeño introductorio. Vamos en esta primera unidad de las nociones del estudio de la ética, a hablar un pequeño introductorio. Eh, pues bueno, vamos a establecer esas bases que como futuros abogados, pues tenemos que tener muy en claro de esta situación, de dónde parte la ética y hablando en sí ya profesionalmente de lo que es la deontología jurídica. Em, Antes de esto, antes de que se me olvide, en el plan de evaluación, antes que se me pase por alto, pues van a ver esas cuatro evaluaciones, como ustedes pudieron observar. En esas cuatro actividades para evaluar, como ustedes observaron, eh, pues bueno, hay un ensayo, un trabajo de investigación, una exposición virtual y a lo último un cuestionario. Y pues, cualquier duda al respecto, con mucho gusto a través de la plataforma. Entonces, pues, como saben, el cuestionario, tiene que ser presentado en la fecha que se está solicitando en el plan de evaluación. Eh, bueno, ya así entrando a esta, hablamos a hablar de esta, de qué es la deontología, qué es esa palabra, ¿sí? Que para algunos puede ser extraña, y llevándola al mundo del derecho. Entonces, como vamos a ir viendo, esta se aplica a muchas ramas de la ciencia, a muchas ramas de las diferentes profesiones. Entonces, pues aquí vamos a ir hablando un poco de todo esto. Y eh, hablando en esta unidad y hablando en sí de lo que es de estas nociones, y entonces podemos decir, ajá, ¿qué es ética? ¿Qué es deontología? Pues estos son conceptos que están aquí y hablando más en el mundo del derecho, pues vamos a hablar allí como tal de la deontología. Ahora, para definirla, y debemos tener claro algunas situaciones. Cuando se va o cuando se va a iniciar con la materia, tenemos que tener muy claro, eh, que, que siempre va a ser la deontología,
a la ética. Por ejemplo, la ética es el estudio filosófico de la conducta humana. Esto en cuanto a lo que se va a relacionar con lo que es el bien y con lo que es el mal. Y por eso, pues se van a estudiar sus fundamentos y todas las implicaciones que tienen en la práctica. Por eso podemos decir que entonces esta ética es parte de la filosofía, pero debe ayudarse ¿de quién? De la psicología y también de otras ciencias sociales y del derecho, evidentemente. Puesto aquí también vamos a ver las acciones humanas, aunque pues con diferentes puntos de vista. Entonces, empezando con ese tema fundamental como lo es la ética y viéndola desde un punto de vista global, la ética desde ese concepto o desde lo que es la óptica a nivel de los profesionales y en este caso delimitada a lo que es en el ámbito jurídico, es decir, en la ética jurídica en la que el profesional del derecho debe ejercer o la que va a ejercer durante su carrera. O sea, no solamente, sino en ese momento, antes y después de ella. Entonces, en la ética vamos a ver aspectos que tienen mucho que ver con lo que es la parte moral, lo que es la parte social y la parte sociocultural. Entonces, pasando aquí en el desarrollo en esta unidad, debemos ver y que tenemos que tener muy claro y que esa ética lo vamos a ver como una ciencia que tiene como instrumento lo que es la razón. Y aparte que tiene como instrumento la razón, pues vamos a ver también que, que ella tiene un significado, ¿sí? O si se quiere una connotación en cuanto a lo que es el estudiar los actos humanos. Por eso, pues es un instrumento que nos va a permitir que estudiemos primeramente lo que es la razón y en segunda instancia lo que son los actos humanos, de los cuales se van a desarrollar en base a lo que es o lo que debe ser como tal la razón. Pues entonces tenemos que tener claro que esta trata de emitir un juicio sobre lo que puede ser la bondad o lo que puede ser la maldad, bien sea desde un punto de vista moral de las cosas o de alguna de las situaciones. Entonces allí se va a dar siempre la causa y razón de un determinado juicio que se va a emitir. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando vamos a hablar de juicio, en este término que lo vemos aquí, que lo utiliza la ética, no es como tal juicio en el sentido literal del ejercicio, ¿sí? Sino en cuanto a una determinada opinión, sí, pudiera ser una opinión que se va a emitir en base a determinado punto, pero esa opinión va a tener un carácter vinculante, esa opinión va a tener fuerza y se puede decir que en este caso estoy emitiendo una declaración de que algo es bueno o malo. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la palabra juicio en el sentido que lo acabamos de manifestar. Entonces, la palabra ética procede o deviene del griego ethos. ¿Qué quiere decir esto? El lugar donde vivimos o la morada. Tenemos que tener claro que esta es una disciplina filosófica que se va a dedicar a la reflexión, ¿sí? Entonces, se tiende a confundir el técnico de ética con moral. En sí no son sinónimos, pero en sí tienen mucha relación. Eh, Vamos a observar entonces que eh, vamos a tener muy claro que si vamos a observar un poco lo que es la ética, y como ya lo dijimos, pues es una disciplina filosófica como tal que va en sí a la reflexión de la parte moral. Entonces, cuando hablamos de deontología jurídica, estamos hablando de esa parte de la ética. Y cuando hablamos de la ética, tenemos que ver que ésta desarrolla una serie de valores, una serie de fundamentos que permiten que ella salga, que permiten que ella se desarrolle y que como tal permita el actuar correcto de de los profesionales en este caso. Entonces, en estos casos, la ética indudablemente va a llevar consigo una virtud. Eh, Esto como aquellas características que van a hacer que resalten la persona
no solo en lo humano, sino también en el desarrollo de lo que es la profesión, en este caso los profesionales del derecho. Entonces, indudablemente, cuando decimos que alguna persona puede ser virtuosa, es porque evidentemente tiene alguno de estos valores que lo va a resaltar y que van a hablar por sí sola de esa persona y en este caso de ese profesional. También no podemos hablar de ética si no existe una responsabilidad que es fundamental en cada uno del actuar de todos los humanos. Y pues, por supuesto, si es un profesional, pues tiene que ser mucho más marcado y debe aplicarse, cumplir cabalmente cada una de esas tareas, cada una de, de ese cumplimiento. Entonces, allí donde está esa responsabilidad, allí es donde se marca ese carácter importante que no se puede dejar pasar. Entonces, esto por un lado. Y otra de las características que se deben aplicar en el profesional, no podemos dejar de un lado lo que es la honestidad. Y es que el actuar de los seres humanos siempre eh, debe tener esta parte y va consigo con otros valores que debe ir junto a la honestidad. Entonces, como hacemos es actuar como de la mejor forma posible, hacer el bien y que evidentemente para cumplir con ello se debe ir, buscar como norte la verdad. Entonces, esto no debe quedar solo en un concepto, sino que adicionalmente debe existir un compromiso de que esto se va a aplicar, de que tenemos ese deber de manifestarlo en cada una de nuestras acciones de bien en cuanto a que se estén aplicando estos deberes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, pues evidentemente vamos a ser ciudadanos, si lo hacemos vamos a dar ejemplo y evidentemente vamos a ir de mano con lo que es la ética. Entonces, si aplicamos todo esto, vamos a evitar lo que no quiere este concepto, ¿sí? Lo que nos dice la ética, que es como tal que evitemos hacer acciones que sean negativas o que vayan a afectar a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, si aplicamos esas características, esos valores, esos fundamentos, pues evidentemente vamos a ser moral y éticamente correctos y pues con esto nos va a ayudar a lo que es el ejercicio futuro de nuestra profesión. Luego vamos a ver un poco lo que es la ética y en sus orígenes y como un objeto de estudio. Aquí tenemos que tener claro ciertas situaciones. Por ejemplo, desde dónde proviene, en dónde están los registros al respecto. Desde la antigua Grecia, Aristóteles, también así como Platón, fueron plasmando sus ideas en que la ética se encarga de estudiar las conductas humanas, las cuales van a ser tratadas eh, o van a ser llevadas a cabo desde lo que es la conciencia y la libertad de cada individuo. Pues así podemos saber diferenciar lo que es lo bueno de lo que es lo malo. Y pues allá se establecieron esos principios que se deben y deben regir en la vida. Y estos van a traer consigo la distinción, es decir, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Partiendo de qué? De un análisis breve. Es por esto que está presente en las diferentes facetas en las que nos vamos a desenvolver. Ahora, en la sociedad vemos que este concepto tiene un significado a partir de lo que es el actuar ético de cada individuo. Ese actuar puede ser lo que es la aceptación por parte del individuo de lo que son las normas establecidas en una sociedad, en determinada sociedad. Por esto la ética busca descubrir y si se quiere clarificar lo que es la comprensión de las relaciones que se establecen entre lo que es un actuar humano, entre lo que son los valores, entre lo que son las normas morales y así desarrollar la vida social. Entonces, buscar lo que es el deber ser.
ese deber ser que si se quiere es un ideal. Y, y es lo que en principio las normas nos trata de tipificar y de establecer, eh, debiendo establecer unos parámetros de qué es lo que se debe buscar. Y ahí donde debemos, ahí donde está ese deber ser. A veces estamos en el día a día y a veces y nos puede ver que determinada cosa se debe hacer de determinada forma, entonces uno dice automáticamente, pues bueno, es el deber ser, pero muchas veces el deber ser no está muy en concatenación en sí o correlación con algunas legislaciones. Pero pues ya allí es donde entra este juego de lo que es la ética y si se quiere de la moral para definir cuál es en sí el deber ser. Entonces, viendo ya eso, vamos a analizar lo que es la importancia de esta materia. La ética, como ya acabamos de ver, es esa ciencia que a la luz de la razón va en sí a reflexionar de lo que es el sentido, sobre lo que es la licitud y la validez, y también de lo que es la bondad o la maldad de los actos humanos, ya que estos pues no pueden regirse por simplemente por un instinto o por cualquier arbitrariedad o cualquier capricho. Por eso la ética tiene como finalidad establecer una plataforma de valores y estas plataformas de valores deben superar lo arbitrario y lo caprichoso de las actividades o de los actos humanos. Entonces allí vamos a ver que si superamos esta parte, vamos a obtener una justificación racional de lo que es el modo de proceder y que esto lleve o impulse al hombre a que se rija por principios éticos. En esto va a llevar a que sea coherente su actuación, que sea su actuación armónica y que sea con su naturaleza muy natural y libre, que ese sea el mejor camino. Entonces, para hacer un poco una comparación y ejemplificar un poco, podemos decir que la ética es como un faro, ¿sí? Un faro que va a iluminar el camino y que ésta va a dar sentido a la vida. Pero no solo una luz hacia el exterior, sino también una luz hacia el interior, porque ya que en el fondo del espíritu se va a encontrar las intenciones como tal. ¿Qué es lo importante como tal para los actos humanos? Pero sobre todo lo que es esa parte invisible y secreta que es la fuente de la conciencia. Entonces, si llegamos a compararlo un poco con lo que es, por ejemplo, un ejemplo, lo que es un buque o un barco en alta mar, así sea el último modelo, el más equipado, siempre va a necesitar algunos instrumentos de ubicación o de navegación. Por ejemplo, pues actualmente todas las naves de hoy en día no pueden estar sin tener un sistema de posicionamiento global. No pueden dejar de tener ese GPS. Entonces, antes de esta era tecnológica, pues existían las brújulas, los barcos no podían zarpar sin brújulas. Entonces, evidentemente, esto es lo más importante, porque tenemos que saber que en estos casos, lo más importante es saber hacia dónde se quiere ir y también contar con los medios para conocer que se está en una correcta decisión. Entonces, allí donde se hace esa comparación de que la ética actúa como ese orientador y hacia dónde nos indica que debemos avanzar. Bueno, entonces esa pequeña comparación a los efectos de lo que es la ética con esa ejemplificación. Entonces, esa ética aplicada a lo que es ya el ejercicio del derecho, como sabemos, se denomina deontología jurídica. Deontología como lo que es una palabra de origen griego, que significa tratado o estudio del deber. La importancia de la ética en el mundo jurídico es algo que es de carácter urgente e imprescindible. Si bien el derecho no lo es todo,
no podemos dejar a un lado de que si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos, pues sería muy importante, sería lo primordial y sería lo decisivo en sí a un mundo más humano y evidentemente más justo. Por eso la deontología en este campo es por demás necesaria en sí para lo que es el mundo actual. Entonces, tenemos que tener conciencia de que existe esa urgencia de la aplicación de estos principios y en el ejercicio del derecho también. Evidentemente, con esto, pues, no escapa a nuestro país a ello. eh, y aquí es donde la ética debe entrar, debe dirimir todos esos conflictos que pueden presentarse. Entonces, la ética, vamos a conseguir en esos puntos que debe regir en determinada región, determinado país. Entonces, aquí vamos a ver algunas situaciones. Vamos a avanzar y cuando hablamos de estas situaciones y lo que son esas reglas en sí, lo que las personas, esas reglas que deben seguir las personas para que sus actos se consideren buenos, sean buenos o sean las costumbres de la región o de determinado país. Tenemos que poner allí, si se quiere, en la palestra o en contexto algunos casos en algunos países. Por ejemplo, el caso ese de los países árabes o el Medio Oriente. Allí vemos que existen una serie de actuaciones, una serie de conductas, también cualquier tipo de disposición que son bastante polémicas en sí y se dan allá en esos países. Sí, sobre todo marcados por una religión, como lo es la religión islámica. Entonces, vamos a ver que allí se observan casos, por ejemplo, como lo que es el tratamiento a las mujeres, un tratamiento que es muy particular a ellas. eh, De repente, para ellos eso puede ser éticamente válido, pero mundialmente sabemos que es éticamente incorrecto e imposible eh, de aceptar como tal lo que son las generalidades de los casos en el mundo. Por esto debemos tener muy en claro que la ética de un abogado pues van a ser esas diversas normas de conducta que van a regir la profesión y todas aquellas situaciones en donde se van a proporcionar lo que es la mejor manera de hacer el bien. Por esta razón, vemos que en muchos países y que hoy en día los abogados pues están obligados a cumplir con un código deontológico. Este código deontológico debe regirse a unas pautas, debe regirse a a unas disposiciones, a unas normas para así regular cualquiera de esos tipos de conducta. Y que en el caso de no cumplirlas, pues debemos estar adaptados con esos códigos internos, porque si no, pues pudieran ser sancionados e incluso separados del ejercicio de su profesión. Eh, pasando cómo pudiera ser o cómo pudiera ser, cómo es o cómo pudiera ser el perfil ético del abogado. Es de vital importancia que cualquier profesional del derecho que cumpla con la ética y que se ciña cabalmente a unos valores, a unos principios. En primer lugar, lo que es la honradez. Esto como ese actuar de que actuar en el camino correcto, es que se está haciendo lo correcto, cumpliendo debidamente lo que es correcto y sin quitarle nada a nadie. También lo que es el respeto, esto porque se debe tener siempre las debidas consideraciones, teniéndose muy en cuenta lo que son los valores, las necesidades y las creencias de los demás, sin necesidad de juzgarlos y teniendo en cuenta
el valor de lo que somos y puesto que evidentemente todo proviene de esa naturaleza del ser humano. No podemos dejar a un lado lo que es la dignidad, lo que es la expresión profunda del respeto a los seres humanos, de esa empatía que debe existir entre, entre todos nosotros y también de lo que es el valor de cada individuo. Por ello, la dignidad es un valor compartido. Esto pues debe ser compartido por todas las personas y en general por casi todas las culturas. También se debe tomar en cuenta lo que es la buena fe, siguiendo lo que son los patrones, patrones que son aceptados como tal de la sociedad, del lugar donde nos encontremos o a donde vayamos a ejercer la profesión. Entonces, aquí o en ese caso debe existir un convencimiento propio de qué es lo que se debe hacer, sin necesidad de hacer un daño a los demás. Y pues esto es un principio fundamental en el ejercicio y en el perfil ético de lo que es el abogado. También se debe contar con ese perfil diligente, ese buen actuar que nosotros debemos aplicar en donde uno se debe comprometer a hacer una labor y realizar lo que nos pongan de trabajo con con toda la conciencia, con todo el buen interés, si se quiere, con los debidos tiempos y pues siendo esto muy fundamental para hacer cualquier procedimiento, el cual debe ser muy organizado, aplicarse la metodología el de lo que es el ejercicio de la profesión. Y también dentro de estos perfiles vamos a conseguir lo que es la lealtad, un valor bastante importante, del cual es fundamental también en los seres humanos. Y pues este debe ser utilizado con lo que es la implementación de medios legítimos para asegurar de que los intereses de que le van a ser confiados a uno como profesional van a estar debidamente salvaguardados. Así en esos casos no tuvieran el resultado deseado. Esto en principio, ¿por qué? Porque nosotros los abogados hacemos una labor eh, que si bien es cierto, esa labor implica una obligación de hacer y que como se está sometido en el caso de los tribunales a un tercero, pues no siempre está en nuestras manos, ¿sí? Y que bien sea una decisión o cualquier resolución, no siempre pudiera ser favorable. Por ello, debemos aplicar todos estos principios para tratar de cumplir y si se quiere cercar una posible decisión y cumplir con la misión encomendada. Pero sin duda alguna, si aplicamos este valor, si somos leales, pues nos vamos a volver confiables. Evidentemente, siempre se va a dejar una imagen muy buena, va a ser uno destacable y pues el bien del profesional va a estar allí junto con su patrocinador. Y por último, si se quiere más importante, si se quiere el más importante en este perfil, como lo es la justicia. Como sabemos, este es un valor que se debe reconocer, ya que pues cada individuo debe ser tratado por igual, sin que con ello se vaya a depender de ciertas ayudas o ciertas circunstancias de que cada uno pueda ejercer sus derechos. En estos casos, no se debe condenar a los demás resolviendo los conflictos que son necesarios y evitando que los que se pudieran solucionar y sin necesidad del previo conflicto, pues que se hagan, sí, como tal. A esto último le aplicamos el dicho de que el mejor juicio es aquel que se puede evitar. Y igualmente, pues llegamos a algunas instancias judiciales y ya vemos que las distintas leyes o que partiendo desde la Constitución, pues ellos nos van a instar a utilizar lo que son los medios alternativos de solución de conflictos para así, pues evitar tempranamente o en un eventual
caso, evitar unas etapas superiores o posteriores de juicio y que llevaran a un juicio más largo, de repente una segunda instancia. Y pues bueno, trata de evitar esto el mismo ordenamiento jurídico y allí él nos insta a, a utilizarlo cuando exista la posibilidad. Ahora, como abogados, siempre debemos trabajar y buscando como norte siempre esta virtud, este valor como lo es y principio como lo es la justicia. Esto como un valor del Estado y que evidentemente se debe buscar y se debe alcanzar como uno de sus objetivos. Entonces, eh, les decía al principio de lo que es el código de ética del abogado. Debemos tener claro que doctrinariamente y legalmente vamos a conseguir algunos artículos eh, allí y pues vamos entonces hablando un poco de esos códigos deontológicos que que se presentan en la carrera y en el ejercicio de nuestro derecho. Entonces, tenemos que tener claro que tenemos un código de ética profesional del abogado. Legalmente y doctrinariamente, pues vamos a conseguir algunas referencias, ¿sí? En cuanto a lo que es este código. En cualquiera de estos dos enfoques vamos a conseguir algunos artículos. Lo que tenemos que ver es que claramente, pues en este código de ética profesional, eh, que como tal es un conjunto de disposiciones reglamentarias sobre lo que es el ejercicio de la profesión de los abogados en nuestro país, por ejemplo, en donde vamos a ver algunas normas, algunos principios éticos, algunas disposiciones que que van a inspirar en sí lo que es la conducta de lo que son, de lo que debe regir a todos los matriculados de los colegios de abogados del país, ya que el abogado siempre deberá hacer respetar su independencia frente a lo que son los poderes públicos, frente a lo que son los jueces y pues ante cualquier autoridad administrativa ante los cuales estuviera este ejerciendo lo que es su actuación, su diligencia y que evidentemente pues esa actuación debería estar siempre conforme a lo que es su conciencia y rechazando todo lo que es contrario a la justicia y, y también de lo que es la justicia y la libertad de sus clientes. Es por ello que el derecho y la ética están, si se quiere, estrechamente vinculados. ¿Por qué? Pues existen principios éticos que van a servir de guía para guiar el comportamiento del profesional del derecho, para que así pues vaya a ejercer su profesión de una manera apropiada, contribuyendo a lograr lo que es el bienestar común y lo que es la armonía en la sociedad. Esto tiene dos enfoques, que sería entonces un enfoque doctrinal y un enfoque legal. En estos enfoques vamos a mirar en principio en el enfoque legal, que es si se quiere buscar la implementación de las normas a los efectos de que, de que estemos en búsqueda del rescate de la materia de la deontología jurídica, rescatando así lo que es el conocimiento necesario que deben tener los abogados y, y pues puedan desarrollar sus capacidades en el ejercicio de esta profesión. ¿Esto por qué se da? Pues es como una de las principales obligaciones morales que se deben tener en la carrera y que vendría siendo el equivalente al utilizar las herramientas para comprender las leyes, para comprender las jurisprudencias y lo que son las prácticas en cualquiera de los entes y muy específicamente en lo que son los tribunales. En Venezuela, el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano es de obligatorio cumplimiento. ¿Para quiénes? Pues evidentemente
para todos los que tengan las capacidades académicas para ejercer la profesión. El abogado que conozca de cualquier hecho que esté atentando o que posterior o futuramente vaya a atentar con las estipulaciones del código o en el caso contrario de que no hagan las prohibiciones que están aquí, pues el abogado siempre en estos casos está en el deber de denunciar estas situaciones al colegio de abogados, en el cual, en el respectivo colegio de abogados en donde esté inscrito el presunto infractor. Entonces, allí de esta parte. Entonces, eh, vamos a hablar un poco, vamos aquí para ir un poco culminando la presente sesión, vamos a hablar un poco eh, en cuanto a lo que es la ética. Vamos a decir que, eh, ok, entonces debemos tener claro que este código pues da el desarrollo de cómo debe ser el actual del abogado venezolano en el país. Entonces, pues aquí vemos que hay un aporte muy evidente en lo que si se quiere es el enfoque doctrinal que dan unos aportes con sus estudios profesionales en el mundo del derecho. Entonces, bueno, para finalizar en la presente sesión debemos que tener claro ese tips que le di y tenerlo muy en claro y anotarlo si se quiere como un mandamiento más. Como abogados, debemos tener como norte la búsqueda de la justicia, que es uno de los fines del Estado. Bueno, entonces, espero que con la presente sesión hayamos entendido un poco esa relación entre lo que es la ética, lo que es la deontología jurídica, la diferencia de esa ética y con la moral. Bueno, como como ustedes conocen, pues existen unos medios en la plataforma, como lo son la mensajería instantánea, como son los foros. Preferiblemente tenemos allí ese Messenger, esa mensajería instantánea en la cual pues estoy completamente a sus órdenes. Ya finalizando esta sesión, pues les recuerdo que existen estos medios a los efectos de que alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pues con mucho gusto los puedo atender a través de este medio. Entonces, bueno, vamos a dar por concluida la presente sesión. Eh, Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir desarrollando la siguiente unidad en la materia. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá por su atención. Muchas gracias y hasta luego.